todos los que me ven, muchas gracias por seguirme, por apoyarme, por su amor, su cariño y todo. Muchas gracias y aquí empezamos ahora sí con la receta. Hola, ¿cómo están? Pues miren, aquí están los ingredientes. Necesitamos 3 bolsitas de gelatina de agua. En este caso es de limón, fresa y piña. Y una de leche de vainilla o del sabor que ustedes prefieran, pero casi por lo regular es de esta de vainilla. Necesitamos azúcar. Necesitamos 3 cuartos o 750 mililitros de leche. Al igual que van a ser de agua, 3 cuartos por sobrecito de gelatina de agua, entonces son 2 litros con 1 cuarto. Y aquí está la medida, aquí, esta raya, aquí si se alcanza a ver esta última, es de 2. Y encimita, casi hasta acá donde está mi dedo, es de 1 cuarto. Entonces aquí son 2 litros y 1 cuarto de agua para la gelatina de agua y 3 cuartos o 750 mililitros para la de leche. Lo primero que vamos a hacer es, yo lo que hago es calentar todo el agua para sacarla para preparar cada gelatina. Debe de estar caliente el agua. Y yo en esta ocasión tengo 3 trastecitos de estos. A ver si me cabe la gelatina. Y ahí lo voy a preparar. Entonces vamos a calentar el agua que se quede bien caliente para disolver la gelatina. Recuerden, son 750 mililitros por sobre. Cada sobre dice que son 4 tazas de agua, entonces le vamos a quitar una que viene siendo los 750 mililitros. Aquí ya tenemos el agua. Si ya ven, ya está a punto de ebullición, si no es que ya esté ebulliendo, o sea, hirviendo. Entonces lo voy a medir aquí. En esta misma tacita, ven la franja más negrita que hay. Es donde le marqué que son los 3 cuartos de agua. Lo voy a vaciar y voy a empezar a preparar las gelatinas. Y le voy a agregar a cada sobrecito de agua, a cada sobrecito de gelatina de agua le voy a agregar 1 cucharadita y media más o menos de azúcar. Aquí ya vacié el agua. Ahora lo que voy a hacer es vaciarle poco a poco la gelatina. Y hay que irle moviendo y vaciarle poco a poco. Así. Ay, huele bien rico esta de fresa. Bueno, le seguimos revolviendo para que se acabe de disolver la gelatina, aparte de que está muy caliente el agua. Si alcanzan a ver aquí cómo se marca, ¿verdad? Saludos también, por favor, para mi amiga Lucero Chávez. Y para, aquí le pongo casi 2 cucharaditas. Para reseñas de Diana N. Y también vamos a mandar saludar a otra personita que por aquí se nos pasó. Pero bueno, la mandamos saludar. O bueno, no se nos pasó, pero ya se inscribió tarde. Que ella es Yamile Núñez. Hola Yamile. Y también para Mari Scaret Doll. Saludos para ustedes, amigas. Muchas gracias. Sé que también me apoyan viéndome. Y para mi amiguita Rosa Mejía, que en este momento acaba de decir que quiere que yo le mande saludar. Rosita, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias por apoyarme. Y te tengo muy en mi mente a mi amiguita Rosy Mejía. Y vamos a seguir midiendo el agua. Uy, está muy caliente. Ahí está. Ahí es el cuarto. Vamos a ponerle, vamos a vaciarle al siguiente trastecito, que es donde los voy a dejar para que se cuajen y después podamos cortarlos. Y aquí empezamos otra vez a darle vuelta, 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 vuelta. Y así hasta terminar también la de piña. Pues aquí, como ven, ya están las 3 gelatinas. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlas enfriar y ponerlas en el refrigerador. Y ya que estén cuajadas, las vamos a sacar y las vamos a cortar en cuadritos.
Aquí lo que hicimos fue que al quitarle agua a la preparación, que es de 1 litro, lo vamos a hacer un poquito más dura y que no se deshaga pronto. Entonces esperamos a que se enfríen y se cuajen y después seguimos los procedimientos. Ya casi está la gelatina de agua. Ahora lo que voy a hacer es la gelatina de leche. Entonces vamos a poner a calentar la leche. Ya que esté caliente, muy caliente, le vamos a poner la 1,5 cucharadas de azúcar y a vertirle la gelatina de leche. Pues aquí ya estuvo caliente. Ahora le voy a agregar la gelatina y el azúcar. Aquí ya está, ya se le agregué. Aquí a esta gelatina le agregué casi 3 cucharadas de azúcar. Ahora lo que nos queda es esperar. Vamos a esperar a que esté tibia, casi llegando a fría, para poder incorporarle la gelatina de agua. Vamos mientras también a cortar la gelatina para poderla vaciar aquí. Aquí ya empezamos a picar los cuadritos de la gelatina. Aquí ya va la verde. Con el cuchillo los desmoldé. Bueno, les hice alrededor y aquí ya la desmoldé. Y lo que voy a hacer es pues cortarla por pedazos para irla cortando y que vayan siendo los pedazos de la gelatina. Y así sucesivamente vamos a picar todos los demás. Bueno, más bien lo que resta de la de limón y la de piña. Ahorita ya terminé de picar lo que es la gelatina de agua. En lo que se termina de enfriar la de leche, entonces esta mientras lo volvemos a meter al refrigerador para que no se deshaga. Aquí ya está la leche fría, la gelatina de leche. Ya la verdad casi está más fría que caliente y tibia. Yo aquí le estuve moviendo. De hecho les recomiendo que cuando dejen las demás gelatinas a que se enfríen, hay que darles de vez en cuando una movidita porque se asienta todo la grenetina hasta abajo y pues queda un poquito más dura abajo y queda una como goma y pues la verdad no es pues no se siente bonita el paladar. Y aquí yo tengo mi molde que yo ya lo lavé, lo enjuagué y lo metí al congelador, que es la parte más fría. Aquí lo que vamos a hacer es poner en estos lados lo que es la gelatina de agua y le vamos a rellenar con la gelatina, con la gelatina, pero la de leche. Como estoy grabando yo sola no puedo, déjenme primero ponerlo y ahorita les digo. Aquí está, ya le puse los cubitos de gelatina de agua. Ahora le voy a poner la gelatina de leche hasta la marca que está ahí. Y ahorita regreso. Aquí ya está, ya le puse la gelatina. Como ven, pues la verdad sobró. Y acá también. No se preocupen, podemos hacer otra. Aquí ya la hice. Lo que vamos a hacer es la voy a tapar para poder desmoldarla después. Y pues acá lo que voy a hacer es revolverlos. Los voy a revolver todos para que pues quede parejo. Y aquí es donde voy a dejar esta preparación. Y ya tenemos dos. ¿Qué les parece? Ahora sí que si creían que iba a ser una sola, pues ya salieron dos. Y hasta puede ser una para ustedes y una para que la puedan regalar. Como por ejemplo mi amiguita Esperanza Güences, que está esperando el video para hacérselo a su hermano y regalárselo. Entonces, como esto se deshace rápido, voy a vaciar la leche. Ahí está. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es meterla al refrigerador para que se gratine y lista para servirse. De preferencia lo más frío que se pueda. Pues aquí tenemos ya la terminación de la gelatina. Pues miren, así quedó muy bien. Lo único que les aconsejaría, si la verdad la van a sacar, es que la dejaran por toda la noche en el refrigerador, no en el congelador, en el refrigerador, para que se, pues, ¿cómo les diré? Como que para que agarre más dureza.
Bueno, espero les guste. Así es mi forma de preparar mi gelatina. Nos vemos y hasta la próxima.